DMTV presenta Bienestar. Bienvenidos a Bienestar, un programa de derrama magisterial. Desde el 31 de enero del 2015, más de 9.500 profesores con nombramiento interino fueron cesados por disposición de la Ley de Reforma Magisterial al no haber obtenido sus títulos profesionales. Estos docentes aportaron voluntariamente por años a derrama magisterial y hoy podrán contar con el respaldo de su institución al recibir el íntegro de sus aportes más los intereses ganados en ese tiempo. José Rodríguez, jefe de Previsión Social de derrama magisterial, nos explica los pasos que deben seguir estos maestros para recibir rápidamente el 100% de sus beneficios. ¿Cuál es el papel que ahora le corresponde a derrama magisterial? En realidad esto es una situación muy dura la que están pasando los maestros, estos docentes que realmente se encuentran en situación de docentes interinos, y por el lado nuestro solamente nos queda solidarizarnos con ellos para poder brindarle la mejor forma en la atención en cuanto al trámite de su beneficio que le corresponde como docente asociado de la institución de rama magisterial. La característica de estos docentes interinos corresponde básicamente a zonas más alejadas de nuestro país. Es decir, fueron aquellos maestros que en un principio fueron nombrados interinamente, pero les daban las plazas más alejadas de nuestras zonas. Por ejemplo, maestros que se van con 24, 25 años de servicios, ¿cuál es el promedio de beneficios que se llevarán inmediatamente? El promedio de edad que tienen estos maestros oscila entre 20 y 25 años de servicios, y el promedio que pueda un maestro, o digamos el beneficio máximo que pueda obtener un maestro con 25 años, estaría alcanzando aproximadamente los 8.800 nuevos soles, con 25 años. Y en el caso de los 20 años estaría llevándose 6.200 soles. En todo, obviamente cumpliendo con los requisitos que establece la norma institucional, ¿no? ¿Y cuáles son estos requisitos? ¿Qué deben de traer los maestros para poder llevarse su dinero de forma casi inmediata? Básicamente es una copia de su resolución de nombramiento, la copia original del cese, que puede ser también una copia fedateada por la UGEL, copia del DNI, el último talón de pago y un informe escalafonario. En todo caso, son 5 requisitos o 6 requisitos máximo con el DNI, y el trámite que nosotros le damos, obviamente tras una orientación previa de nuestros asesores que están ahí en el front, el trámite lo máximo que puede demorar son 72 horas, es decir, 3 días. Pero por lo general, esa es la banda máxima, ¿no? Pero por lo general el asociado está cobrando al día siguiente, porque se liquida hoy día y el día de mañana estará ya cobrando su beneficio. ¿De qué manera se hace este cobro? Este pago nosotros lo hacemos bajo la modalidad de un cheque gerencia, que lo tramitamos a través del banco de crédito, ¿no? Y inmediatamente al día siguiente se le da el cheque gerencia y él puede acercarse a cualquiera de las oficinas a nivel nacional con la finalidad de recabar el beneficio correspondiente. ¿Esta misma gestión se puede realizar en cada una de las oficinas descentralizadas de derrama magisterial? Sí, nosotros tenemos 39 oficinas a nivel nacional, oficinas móviles también repartidas entre las zonas más alejadas de las capitales, con la finalidad de lograr una mayor cobertura en cuanto a la atención a nuestros asociados. También tenemos los representantes que ya fungen también como oficinas, digamos, pequeñas, pero con la finalidad básicamente de poder coberturar el trámite respectivo, ya sea del beneficio o de cualquier otro servicio que la institución le brinda. En este caso están llanos todas nuestras dependencias de atención al público para poder atender a este segmento de maestros que se están yendo ya, creo que están con su cese el 31 de enero del presente año. Entonces hay una gran demanda. Ahí nos espera una gran cantidad de docentes que vienen a hacer este trámite, y por lo tanto nosotros gustosos de poder atenderlos en cualquiera de estas modalidades de atención, ya sea a través de oficinas móviles o nuestros representantes. Pero a propósito de este tema, ¿cuáles fueron las razones verdaderas que dificultaron que los maestros interinos no obtuvieran sus títulos profesionales? ¿Cuáles son las consecuencias sociales a nivel escuela y a nivel familiar?
que proponen los directivos de los maestros para que sus colegas cesados no queden sin un puesto de trabajo. Escuchemos al profesor Jamer Villena, secretario general del SUTEP. Profesor Jamer Villena, ¿por qué los maestros no se titularon, los interinos? Bueno, primero porque hubo negligencia de parte del Ministerio de Educación que los abandonó a su suerte. Lanzó varias veces una fecha de amenaza para que se titularan, pero nunca se preocupó por firmar un convenio con una universidad que les permitiera formarlos en servicio y pudiera permitirles en todo caso sacar el título. En segundo lugar, porque no existen universidades en los lugares donde ellos laboran. Ellos laboran en zonas inhóspitas donde muchas veces tienen que trasladarse a 12, 14, 16, 18 horas de canoa, en avioneta, en acémilas, y en los lugares donde ellos trabajan no hay universidades, y para regresar a estudiar en una universidad regular les es materialmente imposible por la distancia y también por el factor económico. O sea, ellos tienen una carga familiar. Entonces creo que el Estado no ha estudiado la realidad por la cual atraviesan estos docentes interinos y simplemente les ha aplicado radicalmente el despido. Proponemos que exista una ampliación, pero no una ampliación por simplemente sea tal, sino una ampliación que venga acompañada con la responsabilidad del Ministerio de Educación de firmar un convenio para que el Ministerio de Educación con una universidad formen a estos docentes en servicio y puedan sacar su título, porque de nada sirve ampliar 2, 3, 4 o 5 años si es que no existe este convenio, porque indudablemente los maestros que trabajan en la selva, que no dominan en otros casos los otros docentes el idioma nativo, nadie va a poder trabajar en esas zonas, solamente ellos. Por eso la propuesta coherente de que se amplíe 2 años y si no pueden hacerlo, posteriormente puedan pasar a ser auxiliares. ¿Estas propuestas coinciden con los planteamientos en el Congreso, los proyectos que se han presentado en el Congreso? Bueno, felizmente nosotros presentamos una propuesta de ampliación a todos los grupos parlamentarios y esta ha sido acogida ya por 2 grupos parlamentarios. ¿Cuáles? El grupo de APP y un grupo de la bancada fujimorista, y estamos conversando la próxima semana con el grupo parlamentario Dignidad y Democracia, y estamos también buscando la conversación con otros grupos parlamentarios para exponerles cuál es la situación de los docentes interinos, por qué no se titularon y por qué nuestra propuesta coherente de ampliar 2 años y aún así después de ellos puedan pasar a ser auxiliares. Entonces ya hay consenso relativo y vamos a persistir en esta lucha de conversar con los grupos parlamentarios para que esto pueda ser viable. El 18 de febrero ustedes tuvieron una marcha nacional al Ministerio de Educación. ¿Qué conclusiones, qué respuestas se obtuvieron ahí? Bueno, ¿Hacia dónde van ahora? Nos hemos cansado de dialogar. Es la 6ª marcha que hemos realizado al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación sigue lavándose las manos como Pilatos de que no es su responsabilidad, cuando ya existe el reglamento de organización y funciones que indica claramente que el Ministerio de Educación puede convocar a concursos, y debió viabilizar nuestra propuesta de que aquellos docentes que han sido cesados pudieran pasar a ser auxiliares. Lamentablemente no hay una respuesta coherente, se nos sigue dilatando el tiempo, por eso es que estamos convocando a una Asamblea Nacional de Delegados para analizar de conjunto qué acciones realizar en la defensa de los derechos de todos estos docentes interinos. 200 escolares de secundaria del caserío La Rita, en el distrito de Tambo Grande, provincia y región de Piura, no cuentan con un local donde iniciar el año escolar y tampoco con maestros suficientes. Bajo el incesante calor y las lluvias del norte, estos jóvenes, al igual que en muchos puntos del país, tendrán que empezar el año escolar en situaciones muy difíciles. Veamos la siguiente nota. La institución educativa número 15.116 de La Rita, Tambo Grande, provincia y región de Piura, atraviesa una triste realidad. Aulas cuyas paredes son calaminas y palos con piso de tierra, otras que son de ladrillo y cemento, pero que están mal diseñadas porque no permiten entrar el aire, aunque sí la luz solar, en un pueblo en el que fácilmente la temperatura llega a los 40 grados centígrados. Los salones están sobrepoblados, de tal manera que si se aplicara la norma de inicio del año escolar 2015, que establece el número máximo de 30 alumnos por aula en la zona rural, tendría que contratarse 7 profesores más. El cerco de la institución educativa en su mayor parte es de palos, lo que no brinda seguridad a los escolares. El patio no es más que arena, se carece de personal de servicio, administrativo, de guardianía, por lo que alumnos y docentes asean baños y aulas. Como si esto fuera poco, en el nivel secundario, 280 escolares se han quedado sin profesores y sin institución educativa.
Magisterial y el Instituto de Estudios Peruanos presentaron el tomo 13 de la colección Pensamiento Educativo Peruano, Educar en Tiempos de Cambio, 1968-1975, cuyo autor es la socióloga Patricia Oliart. La obra señala que uno de los objetivos de la reforma educativa de ese tiempo fue formar ciudadanos con conciencia ética, cultural y política. Esto se ha dejado de lado en estos tiempos para enfocarse más en la idea de progresar formando personas competitivas y con rápida inserción laboral. ¿Qué dificultades tuvo esa reforma para cumplir con sus objetivos? ¿Qué lecciones comparte Oliart con nosotros? Escuchemos la entrevista de Jorge Tineo. La reforma no logró resolver problemas que había identificado muy bien. Entonces lo que hay es más bien una continuidad con el pasado, porque la reforma no logró intervenir en cosas muy importantes que identificó, como por ejemplo el uso electorero que se hizo de la creación de institutos de formación docente en todo el país. O sea, este fue un proceso de una gran irresponsabilidad que comienza con la demanda que hay por educación a fines de los años 50. Y entonces comienzan prácticamente los candidatos al Senado, al Congreso, comienzan a ofrecer estos centros de estudio por doquier, sin que haya estudios técnicos o una claridad respecto a cuáles podían ser los contenidos. Entonces desde allí ya comienza una malformación, ¿no? y una dificultad muy grande, digamos, en lo que es el acceso que tienen las personas que quieren ser docentes a una formación adecuada, que comienza ya en esos años y que no ha tenido la oportunidad de superarse. Lo que hicieron los militares fue cerrarlos, ¿no? Cerraron 300 centros de formación docente, y lo primero que hizo Belaúnde, en vez de hacerse cargo del problema de la formación docente, fue reabrirlos, ¿no? Y ya con Fujimori fue peor todavía. Entonces hay un tema ahí de tráfico, ¿no? De tráfico de las expectativas con la formación docente, que es un problema fundamental. Hay una oferta de la formación docente que es mala, irresponsable, traficante, estafadora, ¿no? Es un problema muy serio. Muchas personas con vocación, con interés, se hacen maestros en el aula, no por lo que traen de su formación, sino por lo que ellos quieren hacer. Hay maestros que son absolutamente heroicos, que logran cosas maravillosas y no les viene de su formación. Y hay otros que sí, tienen la suerte de haber estado en un sitio donde hay mística, donde los docentes se preocupan, donde hay una buena formación, y hay varios pedagógicos ejemplares en el Perú. Uno de los problemas que tuvo la reforma militar, la reforma del gobierno de Velasco, fue que nunca tuvo un presupuesto para la educación. No tenía presupuesto, o sea, iban gastando lo que se podía, pero no tenían metas técnicas, tenían metas políticas. Las metas que se propusieron para el proceso de reforma fueron fundamentalmente metas políticas, ¿no? Entonces ahí había también una disociación, un desfase, que se convirtió en vacío durante el gobierno de Belaúnde, durante el gobierno de Alan García, que asume algún rumbo con el gobierno de Fujimori, porque es un plan que viene de fuera, ¿no? O sea, cuando después del consenso de Washington, el plan Brady identifica que la inversión en educación es fundamental, crean un programa de reforma de la educación que se le vende al Perú, ¿no? Que el Estado no asume. Es una cosa muy interesante, y ahí hay una herencia de la reforma que es fundamental. De todos los países donde se ha implementado la reforma neoliberal del Estado, en el Perú es donde más se la ha frenado. Y se la ha frenado gracias a una colectividad que tiene una noción muy clara de lo que se quiere en educación, que son los que han gestado el Plan Nacional de Educación, que son los que están en el Foro Educativo, que muchos de ellos, como el padre Ricardo Morales, por ejemplo, fueron parte de la Comisión de la Reforma. Y hasta aquí Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. DMTV presentó Bienestar, un programa producido por Derrama Magisterial.